Buenas tardes, yo voy a hablarles sobre calidad de agua en tiempos modernos. Agradezco la invitación al maestro Miguel Ángel González para participar en este ciclo de conferencias tan interesante. Quiero comenzar preguntándoles qué creen ustedes que contiene este vaso. La mayoría me va a responder que este vaso contiene agua. Pero en realidad el vaso, además de agua, visto el contexto en el que está, contiene coloides, nanopartículas, sólidos suspendidos, sólidos disueltos, compuestos orgánicos, microorganismos, gases disueltos, isótopos estables e incluso isótopos radiactivos. Allí están ocurriendo una serie de procesos físicos y químicos, así como interacciones entre los distintos compuestos y los microorganismos. Si vemos simplemente el contenido del vaso de agua desde el punto de vista químico, estamos hablando de la hidroquímica. Pero cuando incluimos el factor ambiental y geológico, entonces estamos hablando de hidrogeoquímica. Es así como, por ejemplo, si estamos hablando de un acuífero, consideramos el medio poroso. Y si estamos hablando de un agua que transcurre en un sistema superficial, estamos hablando del lecho. En la hidrogeoquímica nos enfocamos en analizar cuáles son las cantidades de las sustancias que están presentes en el agua, cómo es el proceso de transporte, las interacciones que ocurren entre las distintas sustancias y materiales, así como el destino final, donde tienden a acumularse las sustancias de interés, por ejemplo, un contaminante. Es importante resaltar que por ser una disciplina de ciencias de la Tierra, tiene un enfoque multidisciplinario, sistémico e integrador. Además, quiero comentar aquí que ya se ha visto que incluso las ciencias puras como la química, la física y la biología no pueden estar aisladas. Tiene que haber interacción entre esa ciencia pura y el resto de las ciencias. Es un paradigma que estamos cambiando. ¿Y qué pasa si al vaso le añadimos, aunque sea un 0,1% de las 80.000 a 350.000 sustancias químicas que ha creado el hombre en los últimos 50 años? Entonces, en esta charla vamos a estar hablando de tres pilares que controlan la calidad del agua: el cambio climático global, los contaminantes modernos y la ciencia y la tecnología. Y es que cada segundo son generadas en el planeta Tierra 13 toneladas de desechos peligrosos. Eso equivale al peso de 2 elefantes africanos por cada segundo. La humanidad, nosotros estamos compuestos por 7.900 millones de personas, millones de almas, que pesamos aproximadamente entre todos unos 500 millones de toneladas. ¿Ustedes creen que exista algún producto químico sintético cuya producción bianual supere esta masa? Pues nada más entre el 2021 y el 2022 se produjeron 766 millones de toneladas de plástico. Entonces podemos afirmar que hay más plástico que humanos. Y es que el peso de la tecnosfera es de unos 30.000 millones de toneladas. Si distribuyéramos este peso en toda la superficie de la Tierra, entre continentes y océanos, ocuparía 50 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ustedes usan alguno de estos productos o los han aplicado? El concreto modificado, las bolsas de palomitas de maíz, los empaques encerados donde viene, por ejemplo, el jamón, el queso, las sartenes, ollas antiadherentes, algunas pinturas que repelen la humedad, la ropa antiagua, antimanchas, los cosméticos a prueba de agua, las espumas extintoras. Todos ellos tienen algo en común, y es que contienen los denominados Forever Chemicals. Este es un grupo de 5.000 sustancias químicas que vamos a ver a continuación. Estos Forever Chemicals son las sustancias per- y polifluoroalquílicas, que se caracterizan por ser surfactantes y anfifílicos, es decir, tienen una parte polar en su estructura molecular, como ácidos o sulfonatos, y una parte no polar, que la ven aquí, que es esta cadena de carbono con flúor. Las cadenas carbono-flúor son altamente estables, por lo tanto son muy resistentes a la degradación, tanto fotoquímica como biodegradación, y a su vez tienen una estructura que es muy similar a los fosfolípidos que tenemos en el organismo. Entonces pasa enmascarada y ocurre un fenómeno de mimetismo.
Es por esto que dentro de nosotros son tan peligrosas y pueden causar la diabetes, obesidad, pueden disminuir los anticuerpos, dañar la tiroides, causar cáncer de mama, de próstata, de riñón y de cerebro, afectar al corazón, al hígado, causar infertilidad, puede causar complicaciones en el embarazo como la preeclampsia y también causar retraso en el desarrollo fetal. Ahora yo les pregunto, ¿han consumido alguna de estas sustancias? Aquí tenemos una molécula que corresponde a un antidepresivo. Aquí vemos una estructura molecular que se relaciona con la amoxicilina, un antibiótico. Aquí tenemos el paracetamol, un analgésico. Y por último, esta sustancia que tiene incluso un terpenoide y nos habla de un origen natural, y se trata de la cocaína, un estimulante. Probablemente, ya que incluso les coloqué una sustancia que es ilícita, me respondan que ustedes no han consumido todas estas sustancias. Y yo les tengo la mala noticia de que probablemente sí la han consumido, ya que estos son los denominados contaminantes emergentes. Estos compuestos, al no estar regulados, las plantas de tratamiento no están diseñadas para eliminarlos. Entonces es posible que salgan de la planta de tratamiento sin ser eliminados y finalmente vuelvan al ciclo del agua potable donde las consumimos. Y es que existen más de 700 contaminantes emergentes no regulados, es decir, que ya han sido caracterizados, tenemos las técnicas analíticas para medirlos a muy bajas concentraciones, pero que todavía no están en la normativa ambiental. Y vamos a un ritmo en el que cada año la EPA, nada más la EPA en Estados Unidos, evalúa de 2.000 a 3.000 nuevos compuestos. Ese es el ritmo en el que estamos. Los contaminantes emergentes están constituidos por productos farmacéuticos, veterinarios, microorganismos que no estén siendo monitoreados, es decir, que no estén en la normativa ambiental, disruptores endocrinos, como por ejemplo las sustancias perfluoroalquílicas o los bifenilos policlorados, nanomateriales sintéticos, como por ejemplo los nanoplásticos, nuevos aditivos industriales, subproductos de desinfección, porque a veces cuando hacemos el tratamiento de aguas con procesos como la cloración o la ozonólisis, se pueden generar sustancias químicas orgánicas que son aún más dañinas, más tóxicas, y sustancias o productos de cuidado personal. Tenemos que tener en cuenta que además de cada uno de estos productos, cuando se trata por ejemplo de medicamentos, ellos pueden generar metabolitos dentro de nuestro organismo. Y estos también tienen que ser evaluados en cuanto a su toxicidad, degradación, es decir, su geoquímica. También una vez que entran en el ambiente se tienen distintos productos de degradación y ellos también deben ser considerados. A veces un proceso como la fotólisis genera un producto que es aún más tóxico que el inicial. También tenemos que considerar las interacciones entre estas sustancias con el sistema natural y entre ellas. Es importante decir entonces que para que un contaminante pueda ser normado, se tiene que tener las técnicas analíticas de detección y cuantificación del contaminante. También es importante que se realice una evaluación toxicológica para los humanos y una evaluación ecotoxicológica para saber cuál es el impacto de ese contaminante una vez que ingresa al sistema natural en los ecosistemas acuáticos, por ejemplo. Podemos decir entonces que la calidad del agua es un término subjetivo y variable. Depende de su composición intrínseca, pero también de aspectos socioculturales, del conocimiento científico, la tecnología, la capacidad económica, la normativa ambiental y el potencial uso que ella tendrá. No es lo mismo una sociedad de consumo que, por ejemplo, use muchísimos antidepresivos y ellos van a parar al agua, que una donde se utilicen medicamentos naturales, que también van a parar al agua y van a tener un impacto. Pero su composición química va a ser distinta. En cuanto al conocimiento científico, si yo no tengo la tecnología desarrollada para detectar esos compuestos que están presentes en el agua, evidentemente no los voy a poder normar. En cuanto a la tecnología, puede ser que yo tenga las técnicas para determinar que esos compuestos estén en el agua, pero luego los desarrollos tecnológicos pueden ser muy costosos. Por ejemplo, hay muy buenos desarrollos de filtros y sistemas de membranas que permiten eliminar los compuestos orgánicos
emergentes que hemos mencionado, pero son costosos y no todos los países van a poder pagar esa tecnología. Entonces ahí viene el factor de capacidad económica. Yo no puedo normar algo que no puedo ver o que no puedo tratar o que no tengo la capacidad de pagar ese tratamiento. Por último, bueno, el potencial uso que le va a dar el agua no es lo mismo un agua que va a ser usada para fines recreativos que un agua potable. En esta lámina yo quería mostrarles que a medida que nos desplazamos en la flecha hacia la derecha, aumenta la velocidad, los procesos de dispersión y reactividad de las moléculas involucradas. Entonces estaríamos hablando en la litosfera de un contexto local, mientras que entre la hidrosfera y la atmósfera tenemos un contexto ya de regional a global. Fíjense que aquí les pongo como ejemplo el caso de los incendios forestales que ocurrieron en el 2019 y 2020 en Australia, cuya pluma de humo logró viajar 7.500 millas. Y durante ese traslado, por supuesto, también tuvo interacción con la hidrosfera. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el polvo del Sahara que recibimos aquí en Venezuela cada cierto tiempo, o con los nanoplásticos, que ya sabemos que viajan grandes distancias en la atmósfera. Vamos a ver ahora un ejemplo de la dispersión de las sustancias perfluoroalquílicas en el ciclo de vida de textiles. Lo primero que tenemos es el proceso de producción que se desarrolla en Asia, Europa y Estados Unidos. Durante esta etapa, las sustancias perfluoroalquílicas pueden ingresar al ser humano, estaríamos hablando de los trabajadores que están expuestos y las comunidades aledañas, pueden ingresar también al agua y al aire. Durante la etapa de producción de los textiles, ya esto se realiza sobre todo en Asia, también hay una dispersión hacia el ser humano, el aire y el agua. Fíjense que ya lo que está entrando al aire va a tener una gran movilidad, como habíamos visto en las láminas anteriores, ¿no? Luego tenemos ya el uso y lavado de la prenda. Aquí, por ejemplo, utilizamos la secadora, que yo creo que es uno de los dispersantes también de estos contaminantes, porque se generan pequeñas fibras que si no tenemos buenos filtros, entonces van también a parar al aire. Y del aire ya sabemos que pueden llegar al agua y también a los suelos y a los seres humanos. Obviamente también cada vez que lavamos, parte de las sustancias perfluoroalquílicas en forma de nanopartículas van pasando al agua. O recuerden que ellos tienen propiedades también surfactantes, ¿no? Entonces actúan como un detergente. Una vez que descartamos la prenda, porque llegó el fin de su vida útil, puede ir a un proceso de reciclado, incineración o relleno sanitario, y de esta manera llegan también al suelo. Claro que aquí está explicado de una manera muy simplificada, pero sabemos que ha habido casos en que las sustancias perfluoroalquílicas pasan también al suelo en los rellenos sanitarios. Hablemos entonces de la geoquímica de las sustancias perfluoroalquílicas una vez que han sido liberadas al ambiente. Ellas van a tender a asociarse a micro y nanopartículas, ya sean sintéticas o naturales, y viajar largas distancias. Es por esto que han sido halladas en lugares tan remotos como el Monte Everest y la Antártida. También están asociadas a las distintas matrices ambientales, aire, suelos, aguas superficiales, acuíferos. Incluso las encontramos en el agua de lluvia. Ellas tienden a acumularse en los sistemas vivos, pero no en la fase lipídica, sino más bien proteica. En el agua de lluvia han sido halladas en concentraciones que estarían rozando o por encima de la propuesta de la EPA en Estados Unidos de 4 partes por trillón, es decir, 4 nanogramos por litro para algunas de estas especies individuales. Fíjense aquí también que en la Unión Europea el límite para el agua potable es mucho mayor, es de 500 partes por trillón o 0,5 partes por billón, pero se refiere a la sumatoria de todos los PEL y polofluoroalquil compuestos que están presentes en el agua potable. Entonces tenemos un caso en el cual la tecnología ha estado corriendo por delante de la ciencia. Se hizo el desarrollo tecnológico, pero no se evaluó cuál era el impacto real que estas sustancias iban a tener en el ser humano y en todos los ecosistemas del planeta, y cómo ellas se iban a dispersar e iba a ser tan complicado luego depurar nuestras aguas, nuestros aires, ¿no?
Entonces, después de más de 60 años que ya se sabía que eran tóxicos, aquí tenemos un problema también de conciencia. Apenas el 20 de diciembre del 2022 fue que la 3M declaró que va a dejar de producirlos para el año 2025. Hablemos ahora de los límites planetarios y la geoquímica. Estos límites han sido establecidos por el Centro de Resiliencia de Estocolmo en el 2009 y actualizados para el 2022. Aquí vemos un diagrama que representa en verde los límites seguros, es decir, la forma de vida en el planeta similar a la del Holoceno. Y luego vemos que en anaranjado está la zona de riesgo, que aumenta a medida que nos alejamos del centro. Lo primero que ellos tenemos que comentar es que ellos no han definido todavía cómo es el impacto en cuanto a la contaminación de partículas atmosféricas. Sin embargo, sabemos que este es un tema muy delicado. Partículas atmosféricas de tamaño nanométrico pueden entrar, por ejemplo, a nuestro sistema torrente sanguíneo y llegar así al corazón y a nuestro cerebro. Eso ha sido evidenciado. Asimismo, ingresan directamente a nuestros pulmones, así como los compuestos orgánicos volátiles. Por otra parte, existen 3 parámetros que ellos consideran que están en una zona segura. Estos son el agujero de la capa de ozono, la acidificación de los océanos y el uso de agua dulce. En cuanto a aquellos que ya están en zona de riesgo, tenemos a los flujos biogeoquímicos, los cambios en el uso de la tierra. Fíjense que aquí, por ejemplo, la deforestación y la quema forestal promueven la liberación de mercurio, un punto bien delicado que también a su vez aporta parámetros contaminantes a esta denominada contaminación antropogénica, los novel entities. Tenemos también la integridad a la biosfera y el cambio climático. Vemos aquí entonces que es importante tener una visión sistémica, integradora y multifactorial para el análisis de todos estos parámetros que están afectando al planeta Tierra. Ahora vamos a hablar del cambio climático global y vamos a ver cómo incide sobre la calidad de agua desde el punto de vista geoquímico. Tenemos que el cambio climático global se da por el efecto invernadero, donde los rayos solares no pueden salir una vez que ingresan al planeta Tierra porque se genera una especie de barrera causada por las moléculas de CO2, metano, algunos gases llamados gases de efecto invernadero que retienen ese calor. Ese calor entonces queda aquí en el planeta Tierra y hace que aumente la temperatura, lo que genera un aumento en la evaporación. Ese aumento en la evaporación ocasiona lluvias torrenciales, colapso de drenajes, a su vez genera saturación de suelos, deslaves, procesos como este, derretimiento de glaciares y del permafrost. Cuando ocurre el derretimiento del permafrost, entonces se liberan una gran cantidad de microorganismos que tenían muchos años hibernando allí. Ocurren cambios en los patrones de sequía y de lluvia, entonces tenemos ahora zonas con mucha más aridez. Eso disminuye la recarga en los acuíferos. También tenemos, por el aumento de temperatura, aumento de los incendios forestales en cuanto a magnitud y también intensidad, aumento del proceso de meteorización física, aumento de la temperatura oceánica, porque el 90% del calor que ingresa al sistema planetario es absorbido por los océanos. Ese aumento en la temperatura oceánica causa el frenado de las corrientes oceánicas, eso también tiene un impacto en el clima, afectando los patrones de lluvia. Disminuye también la concentración de CO2, del oxígeno, porque la concentración de oxígeno depende de la temperatura. También ocurre un fenómeno de acidificación de los océanos, ya que a medida que aumenta la concentración de este gas efecto invernadero, el CO2, él está en equilibrio en atmósfera-agua y tiende a aumentar entonces la concentración en el agua y afectando el equilibrio de los carbonatos bicarbonatos y entonces, por ejemplo, impide la formación de corales, los disuelve de hecho. Vamos a ver aquí como ejemplo cómo sería la hidrogeoquímica de las sustancias perfluoroalquílicas considerando algunas variables del cambio climático global. Vamos a ver que el efecto principal de degradación de las sustancias perfluoroalquílicas es el proceso fotoquímico. Sin embargo, si tenemos una mayor carga de sedimentos en este sistema acuático, entonces los rayos del sol no van a poder penetrar como antes lo hacían y vamos a tener una disminución de este proceso fotoquímico. Por otra parte,
Los incendios forestales van a aportar lixiviados al agua, por lo tanto aumentaría la salinidad. Las sustancias perfluoroalquílicas, si son de cadena corta, tienen un comportamiento más bien polar y por lo tanto se produciría un fenómeno de salting in, es decir, que aumentaría la solubilidad con la salinidad. Pero si ellas son de cadena larga, va a ocurrir un proceso de salting out, es decir, se van a comportar de manera no polar y por tanto, con el aumento de la salinidad, va a aumentar su precipitación en el agua. Esto va a favorecer procesos como el de absorción y fíjense que cuando la salinidad es alta, el proceso de absorción aumenta muchísimo porque ellos se reacomodan en las estructuras de las nanopartículas, por ejemplo de arcillas, o si tenemos en el sistema contaminación por nanopartículas de plástico, también en las nanopartículas de plástico ocurriría este fenómeno y entonces aumenta mucho la capacidad de absorción de las partículas. Por otra parte, para terminar, los compuestos orgánicos disueltos van a tener la propiedad de ser fotosensibles y van a favorecer los procesos fotoquímicos. Entonces vemos aquí que por una parte va a haber sustancias que favorecen el proceso fotoquímico, mientras que hay otras que lo impiden. Son análisis complejos y es por esto que se tiene que recurrir muchas veces a modelado computacional para ver las distintas iteraciones que se tienen en el sistema. En cuanto a los incendios forestales en el contexto del cambio climático global, ya dijimos entonces que ellos tienden a aumentar. Vemos aquí en esta gráfica cómo para el 2015 teníamos la cantidad de acres quemadas por incendios forestales sin el efecto invernadero y cómo se duplica cuando consideramos el efecto invernadero. El área que se quemó en Estados Unidos para el 2015 equivale a un país completo, al país de Hungría. Esta cuenta la saqué yo, me llamó bastante la atención. Entonces, solo en Estados Unidos, imagínense la magnitud de incendios que estamos teniendo entonces actualmente. Está demostrado que ha aumentado la frecuencia, la extensión y la intensidad de los incendios. ¿Y qué pasa en el agua cuando ocurren los incendios forestales? Lo primero que vemos es que se altera el pH del agua, se hace más básico por la liberación de hidróxidos. También entran al agua plomo, mercurio, cadmio, arsénico, potasio, calcio, aluminio, hierro, magnesio, entre otras especies inorgánicas. Entre 2 a 2.500 veces ese valor base que se tendría para esa zona. Los compuestos orgánicos liberados, que tienen 1,5 veces el valor base, pueden viajar hasta más de 100 kilómetros, ya que son gases. Y van interaccionando con la hidrósfera, donde quedan otra vez, ingresan al ciclo hidrogeológico. También tenemos que se genera una mayor carga de nutrientes y esto puede promover blooms de algas nocivas o formación de cianobacterias, crecimiento de estas. Las sustancias orgánicas tóxicas también son liberadas desde el punto de vista de sustancias sintéticas, tales como plástico o las sustancias perfluoroalquílicas, organoclorados, porque no solo se quema el bosque, también se queman residencias que están cercanas al bosque. Se liberan también compuestos aromáticos policíclicos. Aquí hablamos de unas 20 veces el valor base. De hecho, nosotros aquí en Venezuela hemos tenido estudios donde se ha determinado que estos están contaminando las aguas potables, ¿no? Las aguas que anteriormente eran potables. Esas aguas, cuando tienen que ser tratadas, ingresan a las plantas. Fíjense que se generan productos secundarios, tales como los trialometanos, ¿no? Estos compuestos están normados en Estados Unidos por la EPA con un límite para el agua potable de 80 microgramos litro. Y se ha visto que cuando salen de la planta salen en una concentración entre 13 a 65 microgramos litro. A pesar de que, fíjense qué interesante este dato, que las empresas que realizan el tratamiento de las aguas deben hacer una inversión adicional. Estamos hablando de que en Estados Unidos, en Colorado, dado 2 incendios forestales, las plantas de tratamiento tuvieron que invertir $26 millones adicionales, lo cual es un impacto bastante fuerte. Bueno, entonces a continuación voy a contarles rápidamente un caso de intoxicaciones masivas que denominó el periódico El extraño mal de la playa Caracolito. Allí comenzaron las personas a sufrir en forma masiva
irritación de las mucosas, dificultad respiratoria, fiebre, irritación de la piel y luego presentaron un aumento de las plaquetas. Estos eventos de intoxicaciones estuvieron ocurriendo desde el año 95 hasta el 2015, cuando cesaron, en las playas como las que ven en la pantalla. Generalmente se culpó a la empresa termoeléctrica, a barcos tanqueros que lanzaban sustancias tóxicas, algunos pipotes de la muerte que llamaban, que habían sido abandonados en el fondo marino, y también se tenía la hipótesis de que se trataba de la planta de distribución de gasolina de Carenero. Pueden ver aquí que entre los causantes se asumía que podía ser el cloro como el contaminante de higuerote o del cianuro en Playa Verde. Se siguieron realizando estudios y ya para el año 95 se captaron muestras de aire, de agua y también se evaluaron las prendas de vestir y allí no se encontró ningún compuesto químico orgánico que pudiera ser sospechoso de las intoxicaciones. Para el 2004 se realizó un estudio muy exhaustivo, pero enfocado también en la química y digamos que de tipo reactivo. Ocurre el evento, se hace el análisis y tampoco se encontraron evidencias de sustancias tóxicas. Es así como finalmente en el 2012 en PDVSA Intevep, que es donde yo trabajaba, se realizó un equipo multidisciplinario con un enfoque holístico y colaborativo. Allí se evaluaron los posibles factores y promotores causantes de las intoxicaciones y las posibles vías de dispersión, con un análisis integrador que nos permitió llegar al posible agente tóxico. Para hacer sencillo el caso, finalmente no se trataba de una sustancia química de origen sintético. Los causantes sí podían ser tanto el agua de lastre que venía en los barcos como la aplicación excesiva de fertilizantes que generaban unos blooms, unas floraciones algales de estas microalgas que ven en pantalla, que se llama la Ostreopsis ovata. Esa microalga tiene unas paredes celulares muy pequeñas, delgadas, que se revientan con el oleaje y el viento y liberan una toxina. Y eso era lo que estaba sucediendo. Es posible que los barcos hayan traído agua de lastre con esa microalga allí y al descargar el agua de lastre ellas consiguieron las condiciones óptimas y comenzaron a florecer. Actualmente dejó de ocurrir el evento y sospechamos que puede ser porque los barcos, dado el bloqueo petrolero, dejaron de venir a Venezuela y también porque, dada la crisis económica que estamos sufriendo, el uso de fertilizantes disminuyó. Habría que evaluar si en esa zona ese fenómeno en particular cambió o no. Pero ven aquí entonces cómo con un análisis multidisciplinario fue que se logró encontrar la causa de estas intoxicaciones. Entonces vemos aquí cómo en conclusión tenemos que la calidad del agua para los países desarrollados es distinta a la calidad del agua para los países en desarrollo. En los países desarrollados tenemos nuevas tecnologías de purificación del agua que ellos pueden aplicar y también se tiene mucha más caracterización porque se tiene más tecnología también en las técnicas analíticas y las técnicas ecotoxicológicas y toxicológicas. En los países en desarrollo, en cambio, tenemos un mayor crecimiento demográfico, tenemos menor gestión de las aguas negras, menos recursos tecnológicos y menos caracterización. Es así como existe un desbalance entre los distintos países que nos conforman y se da el hecho de que 4.000 niños mueren cada día por falta de agua potable y saneamiento en el mundo. Como conclusiones, el estudio del agua debe hacerse con un enfoque sistémico, colaborativo y transdisciplinario. La geoquímica ayuda a comprender la compleja química del agua contaminada. Entonces, es de utilidad para el desarrollo tecnológico de diagnóstico y depuración, como una herramienta más. La calidad del agua depende incluso de nuestras acciones individuales, más allá de nuestro rol profesional. Tenemos que tener siempre eso presente. La ciencia y tecnología deben aplicarse en forma sinérgica para poder abordar los desafíos actuales de la calidad del agua. Quiero finalizar con una reflexión de Stefano Mancuso, neurobotánico. Él dice que los seres humanos en el planeta tenemos unos 300.000 años, mientras que las plantas tienen 420 millones de años. Entonces, enfoquemos nuestra inspiración en cómo han hecho estos seres vivos para sobrevivir tantos cambios
en nuestro sistema terrestre.